Bien amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder aquí por TVM, ATV+. Bueno, estamos llegando al final de la campaña, estamos 1 de junio, miércoles 1 de junio. El 5 de junio es la elección presidencial para definir quién será y quién formará el gobierno para los próximos 5 años. En el Perú, en las últimas horas, se ha presentado o ha llegado en una misión de UNASUR la señora Lucena Tibisay, que es una funcionaria presidenta de lo que vendría a ser el equivalente a la OMPE del Perú, pero en Venezuela. Esto se llama el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Esta es una funcionaria del gobierno del señor Maduro, polémica por cierto, que ustedes ven en pantalla ahí, y sobre quien, por cierto, se han tejido y se tejen una serie de especulaciones sobre su participación en la convalidación de la elección presidencial que hoy tiene al señor Maduro como presidente y que, en opinión de muchos expertos internacionales y políticos internacionales, fue un fraude que fue avalado sobre todo por este Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Pero, además de esto, la señora Tibisay Lucena niega la posibilidad de que el referéndum en Venezuela se lleve a cabo, que es lo que piden los venezolanos. Se han juntado las firmas en un tiempo récord, se han excedido por demás lo que se necesita, pero a través de una serie de artilugios, la señora que está hoy acá dando una suerte de fe de este proceso, el nuestro, no es capaz de convocar lo que el pueblo venezolano democráticamente está solicitando. Así están las cosas en el Perú. Nosotros, siempre siendo a veces más papitas que el Papa, sí le hemos dado a ella la bienvenida, como dice ella en su tweet que puso, si me dejan leer un poquito, dice: satisfecha por el recibimiento que nos han brindado en nuestra patria hermana del Perú, entrelazando nuestra democracia en América Latina. Bueno, no sé quién le habrá dado la bienvenida a la señora Tibisay Lucena. Lo que sí sabemos es que el día de hoy se va a llevar a cabo en el Parque Kennedy, en Miraflores, una marcha de varios colectivos ciudadanos que, por supuesto, se oponen a la presencia de una persona tan cuestionada en el ámbito electoral internacional. Esa es la realidad. Ojalá que las autoridades de OMPE, no sé bajo qué título la van a recibir o no, OMPE ha dado un aviso diciendo que ellos no han participado de su invitación, es un asunto que tiene que ver con UNASUR, pero en todo caso está ahí y por supuesto despierta más de una suspicacia. ¿Qué dijo Pedro Pablo Kuczynski para presentar las campañas? Hoy día, como ustedes saben, cierran campañas los dos candidatos, no totalmente, sino, digamos, aquí en Lima está Pedro Pablo, en Jesús María, un barrio que no es necesariamente popular, pero está ahí Pedro Pablo Kuczynski. Va a cerrar hoy día, tendremos imágenes y nos conectaremos en cualquier momento con Pedro Pablo. Y Keiko también está haciendo un cierre de campaña en otro lugar del Perú, que también tendremos seguramente en los próximos minutos una conexión. Hoy estuvo Pedro Pablo Kuczynski en el Emporio de Gamarra. Estuvo muy animado el candidato de PPK y habló sobre sus 2 pólizas de seguro, dice él. Si le pasa algo, dijo, porque estoy viejo, dijo él, pero si me pasa algo, tengo a mis 2 pólizas de seguro a mi lado, Mechita y Martincito, refiriéndose a los 2 vicepresidentes que lo acompañaban en esta reunión y que son parte de su fórmula presidencial. Pero ¿qué dijo Kuczynski exactamente? A ver, escuchemos por favor. Adelante. De los candidatos a la presidencia éramos 19, quedan 2. Y ¿saben qué? Este candidato tiene 2 vicepresidentes, la otra solo tiene 1. Y ese se escondió porque no pudo explicar cómo un audio entra así y sale asá. Aquí yo tengo 2. Dicen que estoy viejo. Es cierto. Pero el coco me funciona, la experiencia me funciona. Y si me pasa... Ya. Bien. Y tenemos por cierto a Pedro Pablo Kuczynski, que ya está en su meeting en Jesús María. Ahí tenemos unas imágenes, como ustedes ven, en el campo de Marte. Están los pepecausos ahí. Es el cierre en Lima. Pedro Pablo va a cerrar su campaña en Arequipa mañana y hoy está en Lima, en el campo de Marte, Jesús María, terminando esa campaña. Hay en este momento conjuntos musicales, hay una algarabía, mucha gente joven, muchas banderas del color de Pedro Pablo Kuczynski. Y ahí está parte de lo que está pasando en este momento. Estaremos seguramente, si es que él hizo algo, algunas palabras, lo pondremos directamente para que usted lo pueda escuchar. Está, por otro lado, en Chiclayo, Keiko también haciendo lo propio. Así es, ahí está Chiclayo, está Keiko con algunas imágenes
declaró ella algo hoy día desde Huacho que vale la pena escuchar. A ver, escuchemos eso. Adelante, por favor. Miren, yo respeto la opinión de todas las personas que han participado en la marcha. Me hubiese gustado que ellos lo hagan a favor del señor Kuczynski y no en contra de una persona. Sin embargo, están en todo su derecho a hacerlo. Por nuestro lado, como nos han visto, vamos a seguir haciendo esta campaña con propuestas, pero sobre todo con mucha alegría, con una dosis de alegría que, por ejemplo, el día de ayer en la ciudad de Trujillo cerramos el meeting, además bailando una marinera. Yo agradezco infinitamente a la señora Carmen Omonte, que ha salido a respaldar a Fuerza Popular mi candidatura, no solamente a él, al señor Velázquez Quesquén, miembro del partido aprista, al señor Rafael Yamashiro, secretario general del partido del PPC. Así es que agradezco todas estas opiniones a favor nuestro. ¿Usted cree que estas opiniones fortalecen su candidatura en estos últimos días? Bueno, yo creo que varias personas, pero sobre todo para nosotros lo más importante es el respaldo del pueblo, que lo sentimos en cada uno de nuestros recorridos. Muchas gracias. Bien, amigos, hoy día ustedes han visto durante toda la mañana y ayer también seguramente estas imágenes de el meeting de No a Keiko, esta agrupación que ha respaldado Pedro Pablo Kuczynski y otras, digamos, personalidades de la política que quieren cerrarle el paso a Keiko Fujimori y se oponen a su candidatura, se oponen a lo que sería un gobierno del fujimorismo. Y para conversar de esto y otras cosas más de la coyuntura, hemos invitado a Francisco Tudela, que nos acompaña esta noche, para justamente analizar qué puede significar esto en la perspectiva del proceso que el 5 de junio nos va a llevar a todos a la elección para el presidente y vicepresidentes de la República. Pancho, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alfonso. Gracias por la invitación. La primera pregunta está planteada. ¿Qué significa digamos, conjunto de fuerzas políticas que se presentan en un escenario de una elección presidencial en el Perú, donde hay democracia plena, para hacer votos o para señalar con claridad que no quieren o que vetan a una candidatura presidencial? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, yo creo que es una perspectiva de sentido común, ¿no? El sistema de democracia representativa se basa en la elección democrática de sus candidatos y no se puede vetar candidatos. Y entonces esta marcha es una repetición tal vez más grande de la marcha anterior, o, en fin, se discute el número de personas. Es una marcha para excluir de la vida nacional una candidatura que representa el 30%, 40% del electorado. Y esto es antidemocrático. Es lo que ocurrió con el APRA durante décadas. Hubo un movimiento aprista que tuvo probablemente razones fundadas en su nacimiento debido a la violencia originaria del APRA en la década del 30, pero luego el antiaprismo terminó convirtiéndose en una herramienta política para ganar elecciones. Y finalmente el antiaprismo terminó en 1985 con la elección de Alan García, que hizo un primer gobierno horroroso. Pero a pesar del primer gobierno horroroso, el hecho de que el APRA venciera la política de exclusión hizo que se esfumara el antiaprismo, que ya no existe hoy en día, que en realidad no existió a partir del 28 de julio de 1985, se evaporó como por arte de magia. Hay quienes hoy son anti-alanistas, ya son cosas personales, pero pretender que uno puede excluir para siempre de la política nacional a una fuerza que representa un tercio del electorado es un absurdo democrático. O sea, uno no puede tener una democracia representativa y al mismo tiempo vetar los candidatos que a uno no le gustan. Justamente la democracia es una libre competencia en la cual se hacen propuestas y quien decide es el pueblo, no los intelectuales, no los que salen a marchar. Y no la prensa. Esa misma gente que ha salido a marchar también forman parte de la decisión, pero el 5 de junio, no en la marcha. Y pedir la exclusión
de una fuerza política que representa el 30% del electorado es una cosa que va contra el sentido común. O sea, ¿hasta cuándo quieren que dure esta exclusión? ¿10 años? ¿100 años? ¿Cuál es la pretensión de la exclusión? Es absurdo. Es una candidatura escrita que tiene una inscripción regular en el Jurado Nacional de Elecciones, que ya ha participado en elecciones anteriores y que por lo tanto no puede ser vetada. Y entonces detrás de esta marcha, ¿quién está en realidad? Demócratas que solamente lo que quieren es, como quien dice, oponerse a lo que se señala que es la representación del gobierno del padre, que tuvo una parte de acierto y una parte de delitos por la cual está purgando pena y encerrado en una cárcel. ¿Tienen entonces justificación esas marchas? No, yo lo que creo es que hay que hacer distinciones. Cuando el gobierno de Fujimori se derrumba y Fujimori renuncia, evidentemente el antifujimorismo tenía un motivo legítimo: la indignación frente a los Vladivideos, frente a las revelaciones de corrupción en algunos sectores del Estado, no en todos, dicho sea de paso. Pero con el paso de los años, ya llevamos década y media de esto, se funda un nuevo partido. La hija de Alberto Fujimori funda un nuevo partido y tiene un grupo de gente nueva alrededor de ella. Naturalmente siempre se dice, veo a colaboradores del padre alrededor de ella, pero nunca los nombra. Entonces es muy extraño esta insinuación sin nombres, constante. El fondo del asunto es que el antifujimorismo de hoy no es el antifujimorismo del año 2000-2001. El antifujimorismo de hoy no es otra cosa que una herramienta, un mecanismo político de exclusión cuya finalidad es ganar el voto para mantenerse en el poder. Esto es, hay un grupo de partidos que a partir del año 2001 han participado en la política nacional, han sido gobierno, y esas personas rotan. Por ejemplo, Mercedes Arauz ha sido ministra de Alan García, Pedro Pablo Kuczynski ha sido presidente del Consejo de Toledo. Entonces todos han endosado a Humala, digamos, es, como dirían los incas, una panaca. Esta panaca de partidos, que se reconocen legítimos entre ellos, quieren mantener un monopolio de la narrativa política y un monopolio del discurso político que les permite conseguir el voto para continuar en el poder rotando entre ellos. Aparece Fuerza Popular. ¿Qué es Fuerza Popular? Fuerza Popular, de acuerdo a lo que ellos mismos dicen y de acuerdo a la ciencia política, es un movimiento popular desarrollista. O sea que lo que busca es el desarrollo. Es un fenómeno único en América Latina, porque este movimiento popular en pos del desarrollo no es como el peronismo, que busca la intervención estatal, no es como ninguno de los movimientos populistas de América Latina del pasado, sino que es gente que lo que quieren es surgir en la vida. Quieren un gobierno que les dé las oportunidades de surgir como individuos privados. Y entonces este movimiento popular hacia el desarrollo forma una agrupación política sui generis en el Perú, porque siendo de centro o de centro izquierda, no está buscando que se nacionalice, que se expropie, que se usen los recursos del Estado para, digamos, gratificar a la gente o para subsidiar a la gente. Lo que están buscando es expresión para poder realizar sus ambiciones, condiciones políticas para poder realizar sus ambiciones, que son las ambiciones de los pequeños y medianos empresarios, que son las ambiciones del pueblo que quiere mandar a sus hijos a una universidad para que sean
profesionales a una escuela técnica para que sean expertos en alguna maquinaria y empiecen a tener mayor riqueza, mejores ingresos y una vida mejor. Y entonces en ese sentido también no hay una diferencia radical con lo que plantea Peruanos por el Cambio. Son diferencias de énfasis entre Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio. Si uno retira el dramatismo en el cual se ha envuelto esta elección, centrado alrededor de esta narrativa del antifujimorismo, lo que uno en realidad ve es una elección perfectamente normal y regular entre dos competidores que no tienen diferencias radicales entre ellos, pero sí tienen diferencias de énfasis. ¿Quién ha incorporado el factor odio dentro de la campaña? ¿Con qué fin y quién se beneficia de él? Bueno, hay distintas agrupaciones que han participado de esto. Yo creo que el movimiento que fue la estructura básica de la Marcha de los Cuatro Suyos, que es un movimiento universitario, intelectual, en fin, ha sido un elemento determinante en la formación de este odio. Los deudos de los terroristas son otro factor de generación de este odio. En fin, hay muchos factores y muchos grupos que son los forjadores de este odio, no solamente la extrema izquierda, sino también sectores más pitucos, como son los caviares, ¿no? Digamos, una izquierda de salón, son también generadores de este odio, que tiene distintas motivaciones, ¿no? Por ejemplo, son personas que se han sentido excluidas del poder durante la década de Fujimori. Son personas que sentían que tenían que tener una participación política, que merecían más. Son personas que detestan la Constitución del 93 porque es una constitución que ellos denominan neoliberal, que establece la libertad de mercado y elimina los monopolios estatales. Y entonces es alrededor de esos odios ideológicos que se genera el antifujimorismo. El antifujimorismo inicial del año 2000-2001 es una indignación genuina de vastos sectores de la población por los vladivideos y las revelaciones de la corrupción. Pero el antifujimorismo de hoy es fundamentalmente un odio ideológico a la... No utilizaría el término revolución social porque lo ha utilizado Kuczynski para su programa, pero sí para las grandes reformas que se hicieron en los 90 y la Constitución del 93 que abrió las puertas a la economía que hoy tiene el Perú. Entonces, los adversarios de estas reformas piden constantemente una nueva Constitución. Los grupos que piden una nueva Constitución o las modificaciones constitucionales que conviertan la Constitución del 93 en igual a la del 79 son los principales sectores del antifujimorismo. Quieren regresar a los 80. Básicamente también son las fuerzas que gobernaban el Perú en la década del 80 y que son desplazadas por un golpe de Estado, que por lo demás es injustificable, que es el del 5 de abril de 1992. ¿Existe un riesgo que si Keiko Fujimori es elegida presidenta de la República, se puede instalar en el país un narcoestado, una dictadura o un lavadero de dinero por parte del gobierno de la señora Fujimori? Eso es absurdo. Los mecanismos de control, no solamente nacionales, a través de la prensa, a través del flujo de información irrestricto en las redes, sino los mecanismos de control internacionales que hay sobre los lavados de activos, sobre el narcotráfico, sobre la corrupción, sobre la trata de personas, etcétera, hacen imposible esa hipótesis. En el caso de México,
Es un caso dramático en el cual han muerto decenas de miles de personas por la violencia que el narcotráfico y los principales carteles que están en México han traído a esa sociedad, pero no es el caso del Perú y menos aún el caso de un partido político que ha comenzado sus actividades en el año 2011. Y entonces hablar de un narcoestado es un cliché de campaña que ha sido traído por una comparación con la situación de México, pero no es real. Hay enormes sistemas de fiscalización en pie en el Perú. Esto no es México, para comenzar. Esta campaña presidencial en la segunda vuelta tenía al final de la primera a Pedro Pablo con un 21% y a Keiko con un 39-40%. Y la primera, encuesta que se hace después de la primera vuelta, en la segunda vuelta ya se ve que hay un empate y que Pedro Pablo recibe automáticamente los votos que aparentemente habían estado dispersos en otros grupos políticos. Correcto. Prácticamente quedan empatados hasta las últimas semanas que hemos visto a partir del domingo y para atrás que había cierta diferencia en favor de Keiko y Pedro Pablo estaba aparentemente en una situación un poco complicada y no sabemos más, sino hasta ahí. Pero ¿qué es lo que ha pasado en la campaña y cómo visualizas tú estas adhesiones que Pedro Pablo ha ido sumando en toda la campaña? Primero con el señor Acuña, el señor Guzmán, la señora Nel Tausen, la propia Nadine Heredia, últimamente el señor Urresti, la señora Villarán y lo que hemos visto a Lourdes Flores recientemente, a la señora Verónica Mendoza públicamente a través de un video el día lunes, etcétera. Esto consolida un frente democrático que puede ayudar a Pedro Pablo a gobernar si gana las elecciones. ¿Ha sido una jugada adecuada de parte de él? Eso lo sabremos el día de la elección, el 5 de junio, a menos que salga alguna encuesta antes. Pero estando las cosas como están, hay tres consideraciones a tener en cuenta. La primera de ellas es que un sector significativo de la población simplemente comprende que el antifujimorismo es una herramienta política de determinados grupos. Ese es el primer factor. El segundo factor, creo yo, que modifica las encuestas últimas que hemos tenido, es el viaje al sur de Keiko Fujimori y el viaje a los Estados Unidos de Pedro Pablo Kuczynski. Lamentablemente, ese viaje fue muy largo, el viaje a los Estados Unidos, y las razones de la duración de ese viaje no fueron bien explicadas. Keiko Fujimori aprovechó esa etapa de la campaña para ir pueblo por pueblo en toda aquella zona en el sur donde no había obtenido una votación significativa. Y eso ha tenido, creo yo, un impacto en las encuestas. O sea, entró en contacto pueblo por pueblo con la población que no le había sido favorable en la primera vuelta. El tercer factor es que las adhesiones no son necesariamente aliados de Pedro Pablo Kuczynski. Las adhesiones, por ejemplo, del Frente Amplio, de Verónica Mendoza, del colectivo No a Keiko, al cual sí Pedro Pablo Kuczynski se ha adscrito, adherido, el reclutamiento del fiscal al procurador Avelino Guillén, todos esos factores han ido, la adhesión de Acuña, la adhesión de Nel Tausen, han ido creando un conjunto de personas que la población percibe como una componente. O sea, ¿qué hace toda esta gente que en la primera vuelta se destrozaban verbalmente y que no tienen nada que ver programáticamente unos con otros? Ahora todos juntos, guiados únicamente por una narrativa en la cual evidentemente una buena porción del pueblo peruano ya no cree que es la narrativa del antifujimorismo, porque ya comprenden 16 años después que independientemente de los hechos objetivos que sí ocurrieron a la caída de Fujimori, hoy estamos en otra etapa histórica, tenemos un crecimiento del 3 o 4%, los indicadores económicos son otros y por lo tanto esta narrativa cae en vacío. Entonces se percibe estas alianzas como inorgánicas
la población no percibe adhesiones o endosos, percibe alianzas. Y por más que se trate de explicar, por más de que Pedro Pablo Kuczynski trate de explicar, decir no son alianzas, sino son adhesiones, agradecemos que vayan a votar por nosotros, lo que todo el mundo percibe son alianzas. Y son alianzas con agrupaciones políticas que están en la extrema izquierda y que están en la memoria colectiva asociadas al terrorismo, asociadas a Sendero Luminoso, asociadas al MRTA, asociadas al movimiento antiminero, asociadas a la persecución de los comandos de Chavín de Huántar, y entonces naturalmente hay adhesiones que restan. Y me da la impresión que estas adhesiones no han sumado, sino han restado. Keiko también ha tenido adhesiones. Está Miyashiro del PPC, está la señora Carmen Omonte, ex Perú Posible, está el señor Javier Velázquez Quesquén del Partido Aprista, que han manifestado, no es verdad, abrazados de Keiko en fotografías, correcto, como lo ha hecho sí el señor Acuña y los señores de Nova Keiko, etcétera, pero de todas maneras son endosos públicos. ¿Eso le suma a Keiko? ¿Le crea un problema a Keiko? ¿Cómo se visualiza eso en términos de la elección y del gran elector? Depende de cómo el elector percibe a estos personajes. O sea, ni Carmen Omonte, ni Velázquez Quesquén, ni Miyashiro son extremistas, ni forman parte del movimiento antiminero, ni enjuician a los comandos de Chavín de Huántar, ni llevan al Perú ante la CIDH. Entonces hay una diferencia sustancial. El problema de las adhesiones de Pedro Pablo Kuczynski es que es como, que me perdonen la comparación, como una fiesta de Halloween, en el cual hay todo tipo de disfraces. Esto es, está desde el movimiento antiminero hasta extremistas de distintos gremios, pasando por la izquierda marxista intelectual de las universidades, y la población percibe que eso ya es antisistema, eso ya no es oposición a Keiko Fujimori, sino que aquí hay un factor antisistema, y el factor antisistema tengo la impresión que al peruano de hoy no le convence. El peruano de hoy no quiere una revolución como la de Chávez en Venezuela. El peruano de hoy lo que quiere es surgir, quiere triunfar en la vida, quiere ganar más dinero, quiere que su empresa crezca, o quiere, siendo empleado, que sus hijos vayan a una universidad y que tengan un futuro mejor. Y obviamente perciben en estos sectores un extremismo que yo no percibo en Velázquez Quesquén o en Carmen Omonte. O sea, no es por hacer una... Toda comparación es odiosa, dice el proverbio, claro. Y claro, esta comparación yo sé que es desagradable, pero cualitativamente es así. ¿Y qué es lo que percibe el electorado? El electorado no percibe el matiz entre la adhesión, el endoso y la alianza. Toda adhesión tiene un carácter de alianza a nivel popular. Claro. La tolerancia es una característica, creo que está dentro de toda la democracia. Siempre la tolerancia es un componente fundamental. ¿Ha habido tolerancia en esta campaña? Y en todo caso, los medios, de tu punto de vista como un ciudadano de a pie, ¿cómo has percibido esa tolerancia por parte de los medios de comunicación en general con respecto de ambos candidatos? Bueno, ha sido una campaña muy dramática. Los medios han presentado esta campaña como la antesala del apocalipsis, o sea, incluso se habló de los 4 jinetes del apocalipsis, en fin, solo falta que aparezcan los arcángeles en las nubes para completar el cuadro, y no es así. La realidad es que los medios sí han cargado las tintas hacia esta visión apocalíptica, y daría la impresión que han estado sesgados durante gran parte de la campaña, ¿no? Esto termina favoreciendo justamente a la candidatura a la cual se han opuesto los medios, porque da la impresión, bueno, en muchos casos, que se ha hablado de una fredemización de esta campaña. Pasó lo mismo no solo con el Fredemo y Mario Vargas Llosa, sino que pasó lo mismo en el 95 con Javier Pérez de Cuéllar. Javier Pérez de Cuéllar tuvo este mismo espectro político de diferentes partidos que van desde la izquierda extrema, llamémosla universitaria,
hasta los viejos partidos, todos alineados detrás de él, y la prensa importante, por decirlo de alguna manera, no los tabloides, donde habían, pues como hoy se sabe, algunos pagados para hacer ataques, pero en la prensa seria que la gente lee, también había un sesgo a favor de un candidato. Y sin embargo, la elección le resultó desfavorable. ¿No crees que la prensa tiene un peso hoy día que puede determinar y que puede poner a un presidente o sacar a un presidente o causarle daño a una candidatura? Sí, claro que puede hacer eso, puede causar daño a una candidatura, pero más allá de eso, yo creo que la gente percibe cuando la prensa exagera y la gente también percibe cuando la prensa ha dado en el blanco y lo que dice es justo. O sea, no es que lo que la prensa diga, porque la prensa lo diga, va a derrumbar un gobierno. La prensa lo que tiene que revelar son hechos objetivos que derrumben a un gobierno y que la población diga, ah carambas, esto es cierto, esto es real. Pero ¿qué sucede si lo que la prensa está proyectando es un sesgo por partidarismo político y la población no percibe eso? Percibe eso como una exageración, que me temo que es lo que ha pasado. ¿El presidente y el gobierno del Perú en esta campaña han actuado dentro del principio de neutralidad que todos esperábamos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Han expresado sus opiniones políticas. Yo no voy a decir que son los voceros de Pedro Pablo Kuczynski, no llegaría a decir eso, porque no tengo ninguna prueba para decir una cosa así, pero que han dado apoyo a través de la oposición a la candidatura de Keiko Fujimori, sí. O sea, han formado parte de este gran frente que llega hasta el extremismo, hasta el movimiento antiminero, etc. Hoy Santos se ha plegado y ha pedido que voten por PPK. O sea, ya digamos, hemos llegado al extremo. Y la gente se da cuenta de estas cosas y la prensa puede decir lo que quiera, pero si no es convincente, si no está fundado en una percepción de la realidad que la gente sí tiene, entonces no tiene el efecto que se busca. Para ir terminando, Pancho, ¿qué deberíamos esperar el día lunes los peruanos? El resultado el domingo lo sabremos en la noche seguramente. Y el lunes, ¿qué debería ocurrir en el Perú, cualquiera sea el resultado que obtengamos de las urnas? Civilización. Esta radicalización ha generado en múltiples ámbitos, en el Twitter, en las redes, en el Facebook, una violencia verbal muy fuerte. Ha habido una sensación de confrontación horrorosa que es pésima para la democracia, porque crea fosos. Una vez que se pasa la elección, las fuerzas políticas tienen que tender puentes y tienen que entenderse. Pero si la campaña es sin misericordia, eso no va a ocurrir. ¿Se han cruzado líneas que no debieron cruzarse? Yo creo que se han cruzado líneas que no debieron cruzarse, pero el hecho es que ya estamos aquí. El hecho es que la elección es el 5 de junio y estamos primero de junio, o sea que faltan 4 días. O sea, como dicen en el casino, los juegos están hechos. Ya se tiraron los dados. Ya las campañas han terminado hoy, se han cerrado las campañas, la última encuesta fue el domingo, los dados ya están sobre la mesa, ya está jugado el juego. ¿Tú crees que algo ocurre en estos 2 o 3 días que puede cambiar seriamente las tendencias que hemos escuchado hasta el domingo? ¿Siempre se puede cambiar en este momento? ¿Sí? Puede explotar algún escándalo gigantesco, un descubrimiento que cambie las tendencias, todo es posible. Pero en ausencia de esa situación absolutamente excepcional, nada cambia la tendencia. Muy bien, Pancho, te agradecemos por tu presencia, como siempre, en Redes y Poder. Una invocación final te pediría a los 2 candidatos, si nos ve Pedro Pablo donde esté, o si nos ve en la repetición de este programa o en las redes sociales más tarde, si nos ve Keiko Fujimori. Tú has estado en el poder, tú has sido congresista de la República, estás dedicado a la academia, estás dedicado al estudio de la política peruana. ¿Qué les podrías recomendar con tu experiencia política a ambos, si están escuchándote? Yo recuerdo, el primer cargo público que yo tuve fue
secretario del Jurado Departamental de Elecciones de Lima, yo tenía 25 años, en las primeras elecciones democráticas después del 68, que fueron las de 1980. Los contrincantes principales fueron Armando Villanueva del Campo por el APRA, Luis Bedoya Reyes por el PPC y Fernando Belaúnde por Acción Popular, y ganó Fernando Belaúnde. Aceptaron el resultado. O sea, hoy en América Latina se ve mucho este recurso a gritar fraude, fraude, cuando las cosas no han salido como uno quiere. Hay un temperamento picón y naturalmente eso no puede ser. Es importante reconocer hidalgamente los resultados. El sistema electoral peruano funciona. Está demostrado que funciona bien desde hace más de una década. No hay quejas sobre nuestro sistema electoral y por lo tanto la invocación que yo hago es a aceptar con civismo, con espíritu ciudadano, con civilización, los resultados electorales del 5 de junio, más allá de las pasiones, más allá de las divisiones ideológicas y partidarias. Lo que hay que aceptar es el funcionamiento de la democracia. Si no se acepta el funcionamiento de la democracia y se mantienen actitudes intolerantes de exclusión, la democracia está en peligro. La manera de consolidar la democracia es aceptar la voluntad del elector. No se puede hacer política suponiendo que la manifestación del elector puede ser ignorada. O sea, se tiende mucho a ignorar al elector en nuestra patria. Pero la verdad es que en otras partes del mundo el político que ignora al elector en su manifestación del voto lo hace por su propia cuenta y riesgo y por lo general le va muy mal. Muy bien. Gracias, Pancho, por tu reflexión esta noche. Muy amable. Muchas gracias, Alfonso. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con el doctor Martín Santibáñez, que está con nosotros para la segunda parte del programa de esta noche. Permiso, regresamos enseguida. Bien, amigos, estamos conectados con el mitin de Pedro Pablo Kuczynski. Está con nosotros el doctor Santibáñez, pero vamos primero unos segundos a escuchar a Pedro Pablo. Ahí está en Jesús María. Adelante, por favor. Que todas las empresas van a tener acceso al crédito.